Buenos días, yo soy François Ricard, osteópata, director de la Escuela de Osteopatía de Madrid. La Escuela de Osteopatía de Madrid es probablemente una de las mejores escuelas del mundo. Esto debido a la calidad de la enseñanza y de la metodología particular que tenemos para enseñar las técnicas osteopáticas. Hoy quería hablarles de las bases tisulares en HVT, es decir, manipulación de alta velocidad, con la utilización de parámetros menores de movimiento. Hace falta diferenciar la manipulación osteopática de los otros tipos de manipulación, que sea quiropraxia, fisioterapia o medicina. En el primer tipo de manipulación, el thrust se va a realizar al final de las amplitudes pasivas de movilidad, lo que puede representar un riesgo para los tejidos y fuertes reacciones postmanipulativas. En osteopatía preferimos utilizar un método diferente que consiste en hacer la manipulación al principio de la amplitud pasiva. Desde que empieza la amplitud pasiva, aquí haremos la manipulación. Los parámetros habituales empleados por todos en cualquier manipulación vertebral incluyen la flexión, la extensión o posición neutra, la lateroflexión y una contrarrotación que permite de focalizar la fuerza de un lado u otro de la columna. Notaréis que si colocamos 33% en cada uno de los parámetros, nos queda 1% de parámetro libre. Es el juego articular que no debemos bloquear. La primera palanca que colocamos es la palanca primaria. La palanca primaria incluye la flexión, la extensión o la posición neutra. Esto para localizar el nivel vertebral a manipular. La palanca secundaria nos permite focalizar la fuerza del lado izquierdo o derecho sobre una carga articular. Por eso, la regla es lateroflexión y rotación contralateral. En el caso de una RS derecha, los principios van a ser de invertir el parámetro mayor y construir una palanca en contrarrotación. Pues el inconveniente de esta técnica que todo el mundo utiliza es que pone en tensión los tejidos musculares posteriores. Por lo cual, lo que les propongo es de no utilizar más la flexión, pero solamente la posición neutra. La posición neutra ya va a eliminar la tensión de los tejidos posteriores y ya da la flexión suficiente a la vértebra. Será el mismo principio en caso de una FRS, donde no vamos a utilizar la extensión como parámetro corrector, pero otra vez la posición neutra. Esto permite evitar el contacto óseo de las espinas espinosas entre ellas y así de no bloquear el movimiento. Una pregunta importante en manipulación es cómo podemos reducir la fuerza cuando utilicemos una técnica de thrust con HVT. Pues hay varias maneras de hacerlo. Primero, debemos evitar las manipulaciones en final de amplitud que van a generar un exceso de tensión en los elementos posteriores, lo que genera dolor y puede generar reacciones postmanipulativas. También debemos reducir la puesta en tensión de los elementos musculares. Nunca se hace una manipulación con una barrera muscular a nivel del feeling. Reduciendo los parámetros mayores de la manipulación y sobre todo estando más específicos en la reducción del slack, es decir, la puesta en tensión. James Menel, en los años 52, demostró que en una articulación se producen dos tipos de movimientos. Movimientos mayores, que son movimientos activos, voluntarios que dependen de la contracción muscular, y movimientos menores pasivos asociados que no dependen de la voluntad, que se asocian automáticamente.
Él realizó un estudio radiológico sobre la metacarpofalángica de los dedos, poniendo en evidencia todas las posibilidades de movimiento menor. A nivel vertebral, los movimientos menores son la flexión, que se asocia a un deslizamiento posterior, la lateroflexión a un deslizamiento lateral, la extensión se asocia a un deslizamiento anterior y utilizamos igualmente la compresión y la tracción. Entonces, la idea va a ser de utilizar primero parámetros menores antes de colocar parámetros mayores. Y esto va a cambiar completamente la manipulación. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Pues permite abrir una faceta en el medio de las amplitudes articulares, reduce entonces las reacciones postmanipulativas y nos va a permitir ser más específico. No vamos a actuar sobre varias carillas articulares, pero solamente sobre una caria articular. Otro elemento importante en la manipulación, la puesta en tensión es desagradable para el paciente, pero utilizando parámetros menores, esta sensación desagradable desaparece por completo. Los inconvenientes, pues requiere más habilidad manipulativa, porque se pierden fácilmente los parámetros en la puesta en tensión. Requiere más feeling, es decir, más sensación. Estas técnicas están basadas en la sensibilidad manual, táctil del terapeuta. Entonces, el principio será, primero vamos a colocar un 9% de parámetros menores, que pueden ser deslizamiento anteroposterior, deslizamiento lateral, compresión, tracción, dejando siempre un % de juego articular libre. Hay un sistema que utilizamos para facilitar a los alumnos la realización de estas técnicas, que es el concepto de la circunducción. Veis que aquí he dibujado un círculo y debéis entender alguna vez que estamos en posición listos para realizar el impulso, lo que haremos primero, nuestro cuerpo con el cuerpo del paciente, es una circunducción. Vamos a realizar un círculo. Así pasaremos de la flexión deslizamiento posterior a la lateroflexión derecha, deslizamiento lateral izquierdo, a la extensión deslizamiento anterior y luego a la lateroflexión izquierda, deslizamiento lateral derecho. Realizando este movimiento va a aparecer un sector del círculo donde aumenta la tensión bajo los dedos del terapeuta. Es precisamente así que haremos la manipulación. Llamo esto un recuperador de parámetros perdidos. Ahora, en lo que concerne las sensaciones tisulares. La sensación muscular de puesta en tensión del músculo se caracteriza por un final de amplitud limitado, pero muy elástico. Claro, los músculos por el tono son elásticos. La sensación de tensión de los ligamentos se traduce por un final de amplitud normal o superior a la normal si han sido dañados, pero el movimiento es doloroso. La sensación cápsulo-articular, que es la que nos interesa, es una sensación de amplitud restringido con un final abrupto, como si estábamos empujando una pared. En caso de un pinzamiento del menisco sinovial, será un final de amplitud aún más restringido, más abrupto, sin ninguna elasticidad y muy doloroso. Se asocia habitualmente a una posición talgical, fuertes espasmos musculares. Da la impresión que la carilla se ha subluxado en rotación vertebral. Por lo cual, la sensación de barrera cápsula articular la utilizamos para la reducción del slack, es decir, la puesta en tensión, que es una sensación que debemos buscar, que es de final de amplitud abrupta, no elástica, pero
con una sensación de juego articular posible. Es decir, que notamos que sí, en esta dirección podría haber un movimiento. ¿Dónde manipular? Pues donde hay una disfunción, y por eso existen toda una metodología para diagnosticar las disfunciones somáticas. Cuando hacemos una manipulación, sea cual sea, ¿qué sensación debemos buscar? ¿Cuál es la sensación correcta? Pues la sensación durante la puesta en tensión es que debemos entrar en los tejidos. Por entrar en los tejidos, quiero decir entrar en simpatía con los tejidos del paciente. Tenemos que ajustar nuestros ritmos para tener una respuesta la mejor posible. Entonces, cuidado, no debemos haciendo esto tener ninguna sensación muscular ni ligamentaria y siempre dejar un poco de juego articular, si no vamos a bloquear todo. La sensación en el thrust es la misma, pero se va a añadir por el impulso un ruido articular debido a la liberación de gas carbónico, como todo el mundo lo sabe, y a la sensación de que se ha producido un movimiento perceptible. Hace falta resaltar un tipo particular de técnica que utilizamos igualmente, que son en las técnicas combinadas, utilizar la sensación de relajación muscular funcional de los tejidos y en esta posición de realizar el impulso en dirección de la corrección de la articulación. Gracias por escuchar. Como acabo de explicarles, es preferible utilizar técnicas de manipulación con parámetros menores. Para que entendáis bien la diferencia entre una manipulación clásica y las técnicas que utilizamos, les voy a pedir que se fije en la posición de cabeza del paciente y en el rebote elástico que habrá cuando pongo en tensión y relajo la tensión. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la técnica de Ashmore. Por eso, gira la cabeza unos 45 grados, tomamos contacto sobre la carilla articular y la otra mano controla la parte lateral y la oreja del paciente. En una técnica clásica necesitaré flexión o extensión o posición neutra. Utilizaré después lateroflexión hasta mi dedo y rotación hasta notar la tensión. Ahora mirar bien, fijarse en el rebote elástico que hay si forzo un poco el movimiento. La buena manera de hacerlo con parámetros menores va a ser misma colocación de mano, pero esta vez vamos a utilizar posición neutra, flexión-extensión neutra, traslación lateral, ligera compresión y buscamos la tensión. Mirar ahora la diferencia que hay en el rebote. Es mínimo, lo que quiere decir que la tensión que he imprimido a los tejidos periarticular es totalmente mínima. Buenos días. Soy François Ricard, director de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y si la Escuela de Osteopatía de Madrid es probablemente la más grande de las escuelas de osteopatía, se debe a la manera que tenemos de enseñar y las técnicas y los distintos elementos aferentes a lo que hacemos. Entonces, les voy a demostrar cómo enseñamos, por ejemplo, una técnica de lumbarol. El paciente, la paciente en este caso, está tumbado en laterocúbito. Se supone que tenemos una imbricación de la carilla izquierda del L4. La posición del lumbarol incluye extender el miembro inferior, flexión de la pierna superior,
pie reposando en la zona poplitea o cerca de ella, una posición, levantar la cabeza un poquito, neutra del raquis lumbar y rotación de tronco hasta la vértebra suprayacente. El terapeuta se coloca en finta adelante, altura del abdomen del paciente, más arriba que la pierna doblada del paciente. En posición, yo debo estar ligeramente girado hacia la cabeza del paciente. Mi pierna izquierda está más anterior que la derecha. Voy primero a girar en bloque el paciente hacia mí, de manera a tener una oblicuidad de 45 grados de la pelvis con relación al plano de la camilla. La mano inferior va a palpar la apófisis espinosa del L4, reposando la parte anterior de la muñeca sobre la EIPS. Este contacto es importante porque no se debe colocar el codo apretando los tejidos de la nalga. La fuerza es sobre la muñeca. La otra mano va a tomar un contacto a nivel del pectoral. La técnica consiste primero a buscar la tensión. Por eso vamos a arrastrar la pelvis hacia nosotros, levantar un poco la pelvis hacia la cabeza del paciente para provocar un deslizamiento lateral y afinamos la tensión en rotación. El thrust se va a realizar por un body drop en dirección del suelo. En la Escuela de Osteopatía de Madrid no solamente enseñamos técnicas para el sistema musculoesquelético, pero igualmente enseñamos las técnicas craneales y las técnicas viscerales. Les voy a demostrar, por ejemplo, una técnica de reducción de la ptosis y de la rotación del colon sigmoides. Les recuerdo que el colon ascendente desciende posteriormente, después se amoldea a la sacroiliaca y aquí nace el colon sigmoides, que hace como una S itélica para terminarse a nivel del recto. El paciente está en decúbito supino, las rodillas flexionadas, las caderas relajadas, para no tener tensión a nivel de los músculos abdominales. El terapeuta puede estar de pie o sentado. En este caso me he sentado, como lo veis. Y la técnica va a ser la siguiente. Vamos a colocar la mano derecha presentando el borde cubital hacia el abdomen en contacto contra la EIPS. Estamos adentro de la IS. La otra mano va a tomar un contacto perpendicular a la primera mano para reforzar la acción. Esta primera mano, su papel es tomar el contacto. Para tomar contacto, vamos primero a realizar un pliegue de piel en dirección de la espina ilíaca anterosuperior y realizar un movimiento después para penetrar en los tejidos y tener a nivel del borde cubital de la mano el colon sigmoides. La otra mano reforza la primera mano. Es esta mano que va a realizar la técnica de zigzag y estiramiento. Así. La técnica no es dolorosa, pero la sensación de las manos que penetran dentro del abdomen tampoco es tan agradable, pero no debe doler estrictamente nada realizando esta técnica. Entonces, como lo veis, hago un movimiento en zigzag que me permite abarcar más orientaciones de fibras circulares y de fibras longitudinales al nivel del colon sigmoides. La técnica se realiza hasta notar una relajación de los tejidos que aparece debajo de las manos del terapeuta. Es evidente que para realizar esta técnica, las manos del terapeuta tienen que ser
totalmente relajada. Y yo trabajo siguiendo el feedback que me dan los tejidos. Les voy a demostrar una técnica con kick para la posterioridad de la base sacra. Por eso voy a utilizar la metodología que utilizamos en la Escuela de Osteopatía de Madrid para enseñar las técnicas. Cualquier técnica, que sea craneal, visceral o estructural, emplea la misma metodología de enseñanza. Nuestro paciente está tumbado en posición de lumbarol. La camilla está en posición baja. La buena altura para hacer esta técnica es que el borde de la camilla llegue a la altura del borde superior de la rótula del terapeuta. Entonces, la posición del lumbarol es la clásica, es decir, flexión del miembro inferior superior, miembro inferior contra la camilla extendido, columna vertebral en posición de rotación, pero aquí hay demasiada rotación, por lo cual voy a tener que modificar un poquito la posición. Vuelve de lado, así, bien, reposa la cabeza, basta traccionar sobre el brazo inferior para que el tronco repose sobre la cara posterior del omóplato para tener la posición. Como vamos a utilizar parámetros menores, no es útil utilizar mucha rotación de tronco. El terapeuta estará a la altura de la pelvis y en lugar de tener una pierna posterior, como siempre para hacer una manipulación del lumbarol, vamos a adoptar la posición de kick, que consiste en colocar la cresta tibial anterior sobre la pierna inferior del paciente contra la camilla. El contacto consiste primero con la otra mano en localizar la base sacra. Aquí la lesión podría ser una flexión unilateral de la base sacra izquierda o bien una torsión sobre eje derecho, una torsión izquierda. El contacto consiste en tomar un contacto por el borde radial de la metacarpofalángica justo sobre la base del sacro. Los dedos libres van a reposar en abanico sobre la cara posterior del sacro. El pulgar está reposando sobre la fosa ilíaca externa a nivel de los glúteos. La mano superior reposa sobre el pectoral. La técnica va a consistir, primero, a alinear el antebrazo con el contacto de la metacarpofalángica. Los parámetros son los siguientes. Primero, voy a dejarme caer sobre mi mano para quebrar el eje vertebral y focalizar la fuerza. Haciendo esto, empujo el sacro en deslizamiento lateral y anterior. Luego, busco la tensión en rotación del tronco y luego de la pelvis. La técnica consiste en realizar una contracción del pectoral, a la vez que voy a dar un golpe de pedal y haré un pequeño body drop sobre mi pierna en contacto con el suelo. Este es el movimiento.